Bueno, buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Cardoso. En este momento soy estudiante de la Facultad de Medicina para cursando medicina y estoy en tercer semestre. Entonces, para la materia competencias ciudadanas para la primera infancia, voy a hablar de la respuesta social organizada y voy a unirlo como a una noticia. Aunque dijeron que es una noticia, pues ya más adelante les explico por qué puse dos. Entonces la noticia como fundamental es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar va a invertir 111 mil millones de pesos, que son más o menos 39 millones de dólares, que van a beneficiar a más de 225 mil niños para prevenir de la explotación sexual y de la violencia más que todo. Y también para mostrarles, como decirles, como ellos se tienen derechos, también tiene deberes, pero principalmente se tiene derechos que se tienen que cumplir. Y pues ahorita voy a explicar un poco más de eso. Y la idea, o sea, también va regido para niños hasta 17 años. Y pues aquí vamos aquí se está mejorando como ese derecho a la recreación y esparcimiento y también a la protección. La segunda noticia es como un poco diferente porque habla de que la constructora Bolívar eh, usó a los niños como para mejorar un ambiente dentro de sus construcciones. Obviamente lo hizo como para mejorar como esa unión familiar, como ahí está ayudando como al derecho a una familia y también a la unión de las familias, de los vecinos. Entonces, entonces usó básicamente temas culturales, deportivos, como para empezar a hacer actividades y ir uniéndolos. Algo curioso es que hicieron como deportes fuera de las canchas como de la residencia, como del conjunto, para que los papás tuvieran que ir a ver a sus niños jugar. Entonces, como actividades para beneficiar. Ahora, un siguiente punto, integrando la respuesta social organizada y las noticias, entonces va a hablar un poquito de los derechos de los niños. Hubo una reunión de la OMS, de las Naciones Unidas, en 1968, donde dijo como, hey, los niños tienen derechos, o sea, la primera infancia de esos niños tienen derecho. Ese mismo año en Colombia se encargó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que hiciera responsable de los niños en la primera infancia y las familias. Ya después, en 1989, ya como tal se dijo, hey, los niños tienen derecho, y en 1991 salieron las leyes en la Constitución, como fue la reforma de la Constitución. Bueno, durante todos los años se fueron haciendo leyes, proyectando ideas, intentando ver cómo se mejoraba la nutrición, la educación, cómo se invertía. Y ya después, en el 2011, si no estoy mal, hubo una unión entre ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, y se terminó formando lo que ahorita es la estrategia de cero siempre, que dice como desde la gestación, no, o sea, desde la gestación a prepararlo y desarrollarlo en los primeros años de vida para que pueda servir y aportar el resto de su vida. Ahora, entonces aquí puse participantes en las situaciones porque se me hizo como interesante, importante decirlo, es que en este rol se juegan dos bandos que se tienen que unir. Partemos primero del gobierno. Sabemos que el gobierno es como el que se encarga de mejorar, como de mejorar las situaciones, dar comida, construir como infraestructura para el desarrollo de los niños, etcétera, etcétera. Pero otra parte fundamental es la sociedad. Porque la sociedad es la que está pendiente y sabe lo que necesita, lo que no necesita, lo que le sobra, lo que le falta, etcétera. Entonces, esas son como las dos partes. Y aquí lo uno un poquito con la gobernanza, que la gobernanza es básicamente decir, como bueno, el gobierno se va a sentar con la sociedad a hablar de la problemática. Entonces ponemos el ejemplo de que no hay suficientes colegios, o bueno, los colegios no tienen rutas para los niños que viven en veredas o lejos del pueblo. Entonces, pues bueno, entonces se sientan a hablar. Obviamente hay situaciones muy importantes y es que primero el gobierno tiene que estar en toda la disposición, tiene que ser súper transparente y segundo que la sociedad tiene que estar informada. Es muy diferente a que llegue una persona informada y diga como, bueno, mi niño tiene un derecho a la educación, todas las cosas se le están negando porque o sea, la alcaldía no está proporcionando rutas y pues yo como padre tampoco tengo la manera de llevarlo hasta allá, pues muy lejos caminando, no tengo una moto, no tengo tal cosa. Entonces es muy diferente a que llegue una persona a decir como, no, yo quiero rutas para que mi niño vaya al colegio y lo vuelvan y ya. Eso pues cambia mucho.
Entonces, pues básicamente esa es la parte práctica, que el gobierno de esos espacios, porque también es algo importante que vaya y de los espacios, y también que la sociedad se informe y vaya y se siente y diga como, hey, falta tal cosa, faltan rutas, hey, faltan alimentos, hey, faltan como diferentes situaciones. Entonces, o sea, después de esto, lo uno una noticia diciendo como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se dio cuenta que hay una problemática en Colombia la tasa de violencia hacia los niños es muy grande y la explotación sexual también es muy frecuente. Entonces fue como invirtámosle a eso, porque eso puede ser un foco para que los niños crezcan seguros, crezcan sabiendo sus derechos, sus deberes también, y para el resto de la vida no, o sea, no tengan que como recordarse de ese pasado que le tocó vivir malo y pueda aportar. Ahora, si hablo de la otra noticia, pues o sea, como que no es tan influyente, pero como que la constructora, que yo podría en ese momento hacerlo un poco con el gobierno, que fue la que se encargó de, como de donar esos espacios, de dar esas ideas y usar a los niños, para decir como, hey, la unión familiar es muy importante, también la unión con los vecinos, si uno no lo crea, pues es muy gratificante ir caminando y que un vecino lo salude, uno saludar, o tener una unión familiar, como una buena unión familiar. Entonces, claro, ahí, digamos, me imagino, pues, no lo dije en la noticia, pero yo creo que las familias, en el caso de la primera noticia, las familias, pues, le tuvieron que decir al Estado como, hey, o sea, como, hay mucha violencia, o sea, hay que hacer algo para que los niños no se desvíen y se vayan hacia ese lado. O que otras personas digan como, hey, esta persona está usando a su hijo para la explotación sexual. Entonces, como que hubo una problemática, pudo que la sociedad se haya sentado a hablar con el gobierno o el gobierno ya se haya dado cuenta que, hombre, em, está, o sea, el problema de la violencia y la explotación sexual está muy grande, hay que solucionarlo. Y digamos de la otra, también, pues la constructora se dio cuenta como, hey, tal como la familia, como que no hay tanta unidad a la familia, como que los papás ya les da pereza bajar a ver un partido del hijo. Y de pronto la sociedad también, pues como la sociedad, en ese caso los residentes, dijeron como no es gratificante que vaya caminando de una persona todos los días, sino que no se lo damos. Entonces ahí se pudo generar un problema y se habló y se fue solucionando. Pero digamos, en estos casos hay una gran posibilidad de que el gobierno o la empresa se hayan dado cuenta y empiecen a actuar. Pero claramente también hay como una, como una importancia que tiene que tomarlo la sociedad, y es que tuvo que haber algo que haya detonado que el gobierno se diera cuenta más de eso, o en la empresa. Y pues ya conclusión, la verdad, la respuesta organizada se me hace una berraquera, porque por lo general uno tiene el pensamiento de que el gobierno tiene que estar ahí todo el tiempo, tiene que solucionar todo, o sea, que la gente se queja que el gobierno no hace nada, pero pues por lo general el gobierno también tiene la culpa porque no está al tanto de todo lo que está pasando, pero también es importante que se incluya la sociedad, porque la sociedad es como la parte que lo está viviendo, que lo está haciendo, que le está faltando, que le está sobrando. Y pues sí, básicamente es eso, la verdad, muchas gracias, que tengan buena noche y pues si lo ven en el día, buen día.